un solo hombre, un solo cheque y el imperio más temido del planeta, de rodillas. En 1904, el imperio ruso era una bestia. 12 millones de kilómetros cuadrados, un ejército de más de 1 millón de soldados. Un zar que se creía elegido por Dios. Nadie, absolutamente nadie, se atrevía a desafiarlo de frente. Y entonces, desde una oficina silenciosa en Wall Street, un banquero judío levantó el teléfono y firmó la sentencia financiera del zar. No usó un ejército, no usó una bomba, no disparó una sola bala. Usó algo mucho más peligroso: dinero. Esta es la historia de cómo un solo hombre, con una pluma y una cuenta bancaria, derrumbó al imperio que lo había despreciado. Una venganza fría, calculada, escrita en bonos y en intereses. Una venganza que cambió el mapa del mundo. Y todo empezó con un dolor mucho más antiguo de lo que cualquiera imaginaba. Para entender lo que está a punto de ocurrir, hay que viajar a finales del siglo XIX, a la Rusia de los zares, una tierra inmensa, helada y profundamente enferma. En esa Rusia vivían cerca de 5 millones de judíos, más de la mitad de toda la población judía del mundo, y vivían encerrados, literalmente. El imperio les había impuesto una zona invisible. La llamaban la zona de asentamiento, una franja de tierra en el oeste del imperio, donde los judíos estaban obligados a permanecer. No podían vivir en Moscú, no podían vivir en San Petersburgo, no podían estudiar en las mejores universidades, no podían ser oficiales del ejército, no podían tener tierras, no podían moverse libremente por su propio país. Eran ciudadanos de segunda en una nación que los trataba como enemigos. Pero eso no era lo peor. Lo peor venía con un nombre que el mundo aprendería a temer: pogromo. Un pogromo era una explosión de violencia. Multitudes enteras, alentadas por las autoridades, atacando barrios judíos, quemando casas, asesinando familias, destruyendo todo lo que encontraban a su paso. Y la policía del zar, en lugar de detenerlos, miraba hacia otro lado. A veces, incluso, ayudaba. Durante décadas, oleadas de pogromos barrieron pueblos enteros. Y cada vez que ocurrían, miles de familias huían cruzando el océano hacia un solo lugar: América. Pero el zar no estaba solo en su odio. Sus ministros lo alentaban. Sus periódicos lo justificaban. Sus sacerdotes lo bendecían. Existía una maquinaria entera dedicada a destruir a una minoría que no había hecho nada más que existir. Pero en abril de 1903, ocurrió algo que rompió la paciencia del mundo. Una ciudad llamada Kishinev se convirtió en el infierno. Era domingo de Pascua. Los judíos de Kishinev, como cada año, celebraban en silencio sus propias fiestas. La policía rusa había recibido advertencias durante semanas. Algo terrible se estaba preparando. No movió un dedo. Durante 2 días, hombres armados con hachas y cuchillos entraron a las casas judías. 49 personas fueron asesinadas, 500 heridas, 1.500 casas destruidas, y el imperio no hizo nada. Los periódicos del mundo entero publicaron las imágenes. La opinión pública estalló. Las protestas llenaron las calles de Nueva York, de Londres, de París. Y en una oficina lujosa de Wall Street, un hombre leyó el reporte y guardó silencio. Pero ese silencio no era resignación. Era una promesa. Su nombre era Jacob Schiff. Había nacido en Frankfurt, Alemania, en 1847, en el viejo barrio judío, en una familia con un linaje rabínico que se extendía más de 500 años hacia atrás. Una familia donde la palabra dada valía más que el oro, donde la fe, la disciplina y la caridad eran ley. Desde niño, Jacob aprendió una frase que lo acompañaría toda la vida. Una frase que su madre repetía cada vez que llegaba dinero a la casa. Una décima parte siempre se aparta. Una décima parte se da. A los pobres, a los enfermos, a los que sufren.
Era una tradición milenaria, pero en sus manos, esa décima parte se transformaría en un arma. A los 18 años, sin un centavo, sin contactos importantes, sin un plan claro, Jacob abordó un barco rumbo a Estados Unidos. La guerra civil acababa de terminar. Nueva York era un caos. Y un joven judío recién llegado, que apenas hablaba inglés. No debería haber sobrevivido en aquel mundo brutal. Pero Jacob Schiff no era un joven cualquiera. En menos de 10 años, ya era socio de una pequeña firma bancaria. Se llamaba Kuhn, Loeb y compañía. En menos de 20, había convertido a esa pequeña firma en uno de los bancos más poderosos de Estados Unidos. Un banco que rivalizaba con el imperio de JP Morgan. Un banco que financiaba ferrocarriles, fábricas, ciudades enteras. Schiff entendía algo que muy pocos entendían en aquella época. El dinero no es solo dinero. El dinero es información, es poder, es influencia. Y cuando lo sabes mover, puedes hacer cosas que ningún ejército puede hacer. A finales del siglo XIX, Jacob Schiff era ya el banquero judío más importante del mundo entero, más rico que muchos reyes, más influyente que muchos primeros ministros. Cenaba con presidentes, aconsejaba a magnates, decidía qué empresas vivían y cuáles morían, pero en su corazón había una herida que ningún negocio podía curar. Cada vez que llegaba un barco a Nueva York con refugiados judíos huyendo de Rusia, Jacob estaba allí, pagando comida, pagando alojamiento, pagando trabajos, pagando escuelas. Por sus manos pasaban millones, dirigidos a salvar vidas que el zar quería borrar del mapa. Y mientras más refugiados llegaban, más crecía algo dentro de él, algo silencioso, algo paciente, algo peligroso. Schiff lo sabía. Ayudar a los que escapaban no era suficiente. Mientras existiera el zar, mientras existiera el imperio, los pogromos no se detendrían. Había que golpear al monstruo en su corazón, y el corazón de un imperio no es su trono, es su tesorería. En 1904, mientras Jacob Schiff aún procesaba el horror de Kishinev, al otro lado del planeta ocurría algo que nadie había previsto. Rusia y Japón, dos imperios que jamás habían chocado, estaban a punto de ir a la guerra. El motivo era simple: Rusia quería expandirse hacia el este. Quería un puerto que no se congelara en invierno. Quería dominar Manchuria, dominar Corea, dominar el norte de China. Y en el camino se topó con un imperio joven, ambicioso y desconocido para Occidente: Japón. Para el mundo entero era una broma. Rusia tenía 5 veces más soldados. Tenía la flota báltica, tenía minas, fábricas, ferrocarriles. Tenía a uno de los ejércitos más temidos del planeta. Japón, en cambio, era una isla que apenas se había modernizado. Un David asiático contra un Goliat europeo. Las apuestas en Londres, en París, en Berlín, eran unánimes. Rusia aplastaría a Japón en 6 meses. Pero los japoneses tenían un problema enorme. Un problema que los podía hundir antes de disparar el primer tiro. No tenían dinero. Modernizar un ejército cuesta, comprar acorazados cuesta, alimentar tropas cuesta. Y Japón apenas tenía reservas para sostener 6 meses de guerra. Necesitaban préstamos, necesitaban inversores, necesitaban a Occidente. Y aquí viene lo más increíble. Cuando los emisarios japoneses recorrieron Europa pidiendo préstamos, las puertas se les cerraron una por una. Londres se negó, París se negó, Berlín se negó. Los grandes bancos europeos, incluidos los Rothschild, miraron a Japón y decidieron que era una apuesta perdida. Algunos lo hicieron por miedo, otros por cálculo frío y otros simplemente porque Rusia era un cliente demasiado grande como para perderlo. Prestarle a Japón significaba enojar al zar, y enojar al zar en el siglo XIX era un suicidio comercial. Nadie iba a prestarles a unos perdedores asiáticos contra el coloso ruso.
El gobierno japonés envió entonces a un hombre desesperado a buscar dinero a Occidente. Su nombre era Takahashi Korekiyo. Era el vicepresidente del Banco de Japón y llevaba sobre los hombros el peso de toda una nación. En abril de 1904, Takahashi llegó a Londres en una misión casi imposible. Había sido invitado a una cena privada. Una de esas cenas elegantes donde los banqueros más poderosos del mundo se reunían a fumar puros y a hablar de millones. Y en esa cena, sentado al otro lado de la mesa, había un hombre vestido con un traje impecable, mirada serena, modales perfectos. Era Jacob Schiff. Los dos no se conocían, pero Schiff llevaba meses estudiando lo que estaba ocurriendo en Asia. Llevaba meses leyendo cada despacho, cada periódico, cada informe. Llevaba meses haciéndose una sola pregunta dentro de su cabeza. ¿Cómo se golpea a un imperio cuando no se tiene un ejército? Y de pronto, esa noche, Jacob entendió que la respuesta estaba mirándolo desde el otro lado de la mesa. La respuesta era Japón. Cuando terminó la cena, Jacob Schiff se acercó al japonés. Le hizo una pregunta sencilla. Le preguntó cuánto dinero necesitaba Japón para ganar la guerra. Takahashi, sin saber muy bien con quién estaba hablando, le respondió la verdad. Necesitaban una fortuna, una cantidad que ningún banquero del mundo había querido prestar. Schiff lo escuchó, asintió y le dijo, con la calma de un hombre que llevaba años esperando ese momento exacto, que él se encargaría. Takahashi creyó que era una broma. Pero unas semanas después, Jacob Schiff cumplió, y lo hizo en una escala que dejaría al mundo entero sin aliento. A través de Kuhn, Loeb y compañía, Schiff lanzó al mercado bonos japoneses. Bonos que vendió a inversionistas estadounidenses, británicos y alemanes, bonos que respaldó con su reputación personal, con su nombre, con todo lo que había construido en 40 años de trabajo. La cifra final fue brutal. $200 millones de la época. Una suma que hoy equivaldría a más de $5.000 millones. Cerca de la mitad del costo total de la guerra para Japón. Era la operación financiera privada más grande hasta ese momento, y la había ejecutado un solo hombre. Pero la verdadera genialidad de Schiff no estaba solo en el tamaño del préstamo. Estaba en lo que ese préstamo significaba en el mercado mundial. Mientras Japón conseguía dinero, dinero y más dinero, Rusia hacía exactamente lo opuesto. Schiff, usando todo el peso de Kuhn, Loeb, hizo correr la voz, por Wall Street, por Londres, por Berlín, una voz simple, devastadora, repetida una y otra vez. No le presten a Rusia. Y los demás bancos lo escucharon, porque Schiff no era cualquier banquero, era el banquero, y cuando él decía que algo era mal negocio, el resto retrocedía. De repente, el zar Nicolás II, que parecía invencible en el campo de batalla, descubrió que no podía financiar su propia guerra. Sus emisarios visitaban capital tras capital pidiendo préstamos, y volvían con las manos vacías. Mientras tanto, el dinero de Schiff transformaba a Japón. Compraba acorazados nuevos, construidos en astilleros británicos. Compraba munición, cañones, uniformes, comida. Compraba ferrocarriles para mover tropas. Compraba inteligencia, espías, traductores. Schiff había convertido el dinero en una flota, había convertido el dinero en un ejército, y había puesto ese ejército en manos del enemigo del zar. Wall Street nunca había visto algo igual. Cada vez que se emitía una nueva ronda de bonos japoneses, los inversionistas se peleaban por comprarlos. Y cada vez que el bono se pagaba puntualmente, la confianza crecía. Schiff había transformado a Japón ante los ojos del mundo, de una apuesta perdida en un cliente impecable. Mientras tanto, los bonos rusos comenzaban a derrumbarse. Los inversionistas pedían tasas de interés cada vez más altas. El zar tuvo que pedir créditos a tasas humillantes, en condiciones que jamás habría aceptado en otro momento. La maquinaria financiera del imperio crujía. Pero quizá lo más perturbador
lo más silencioso. Fue lo otro que Schiff hizo en paralelo, algo que la mayoría de la historia oficial prefirió olvidar, mientras prestaba a Japón. Jacob Schiff también financiaba en secreto a grupos de revolucionarios rusos, hombres y mujeres que querían derrocar al zar. Imprimía panfletos, pagaba traducciones, sostenía organizaciones que entrarían a la historia como las semillas de la revolución de 1905. Mientras el zar luchaba en el frente, en su propia espalda crecía un fuego que él no podía ver. Y ese fuego también lo había encendido un solo hombre. Mayo de 1905, Estrecho de Tsushima. Entre Corea y Japón, la flota báltica rusa, una de las más grandes del mundo, había navegado durante 7 meses desde Europa para enfrentar a la armada japonesa. 38 barcos, miles de marineros, toda la esperanza del zar puesta en una sola batalla decisiva. El almirante japonés, Heihachiro Togo, los esperaba, con barcos comprados, en gran parte, con el dinero de Jacob Schiff. La batalla duró menos de 2 días, y cuando terminó, casi toda la flota rusa había sido destruida, hundida, capturada, borrada del mapa. Fue la peor derrota naval de la historia moderna de Rusia. La primera vez en siglos que una potencia europea era humillada por una nación asiática. El mundo entero se quedó sin palabras. Los periódicos de Londres, de Berlín, de Nueva York, abrieron sus portadas con la noticia. Un imperio considerado invencible había sido destrozado por una nación que 2 generaciones antes apenas conocía la pólvora moderna. Las bolsas de Europa temblaron. Los inversionistas, los embajadores, los reyes, todos miraban hacia el este sin entender qué acababa de ocurrir. Y en ese momento, en Wall Street, Jacob Schiff abrió el periódico, leyó el titular, y por primera vez en muchísimo tiempo, sonrió. La derrota no se quedó en el mar, se trasladó al alma de Rusia. Las tropas regresaban derrotadas. La economía estaba colapsando, los obreros salían a las calles, las huelgas paralizaban San Petersburgo, los soldados se amotinaban, los campesinos quemaban las casas de los nobles. Era la revolución de 1905, la primera grieta en el muro del imperio. Una grieta que 12 años después, en 1917, se convertiría en el derrumbe definitivo del zar. Y aunque Schiff jamás lo dijo en voz alta, sus cartas privadas no dejaron espacio a la duda. En una de ellas, escribió que había sentido, por primera vez, que las víctimas de Kishinev habían recibido una respuesta. Una respuesta que se midió en barcos hundidos, en cañones silenciados, en un imperio que se quebraba desde adentro. La venganza más grande de la historia moderna no se cobró con una bala, se cobró con un cheque. Por su trabajo, el emperador de Japón hizo algo que jamás se había hecho con un occidental. Lo invitó al Palacio Imperial, lo sentó a su mesa, le concedió la Orden del Sol Naciente. Jacob Schiff se convirtió en el primer extranjero que cenó con el emperador en el Palacio de Tokio. Una escena impensable apenas unos años antes. Un banquero judío, descendiente de una familia que había sido despreciada en Frankfurt, sentado al lado del hombre más sagrado del Japón. La justicia poética rara vez es así de exacta. Después de la guerra, Jacob Schiff no se detuvo. Continuó financiando ferrocarriles, industrias, ciudades. Continuó ayudando a millones de inmigrantes judíos a empezar de nuevo en Estados Unidos. Continuó construyendo escuelas, hospitales, sinagogas, bibliotecas. Pero hubo algo que jamás cambió, hasta el día de su muerte, en 1920. Jacob Schiff prohibió a Kuhn prestar un solo dólar al imperio ruso. Mientras existiera el zar, el banco más poderoso de Estados Unidos cerraría sus puertas. Otros bancos hicieron negocios con Rusia. Ganaron millones. Schiff los miró con frialdad y siguió firme. La caridad, la decencia, la memoria, valían más que cualquier ganancia. En sus cartas privadas, Schiff escribió que prefería perder una fortuna antes que financiar a un imperio que torturaba a su gente, y lo cumplió hasta el último día.
Mientras JP Morgan, los Rothschild y otros gigantes europeos se enriquecían con préstamos rusos, Kuhn, Loeb, permanecía cerrado a Moscú, fiel a la palabra silenciosa que su líder había firmado tras Kishinev. Cuando finalmente el imperio del zar cayó en 1917, Schiff vio cumplirse, en silencio, lo que había puesto en marcha 13 años antes. Las víctimas de Kishinev habían sido vengadas. Los pogromos habían terminado. Los millones de judíos atrapados en la zona de asentamiento finalmente eran libres. Schiff murió siendo uno de los hombres más respetados de su época. Su funeral en Nueva York fue tan grande que las calles se llenaron por kilómetros. Pero su mayor legado no fue ni su fortuna, ni sus bancos, ni sus mansiones. Su mayor legado fue una idea simple y aterradora. Que el dinero, en las manos correctas, puede hacer lo que ningún ejército puede hacer. Que un hombre, sentado en una oficina, sin armas, sin soldados, sin trono, puede cambiar el destino de un imperio. Solo necesita paciencia. Solo necesita memoria, solo necesita un cheque firmado en el momento exacto. La historia de Jacob Schiff no es solo la historia de una venganza, es la historia de algo mucho más grande. Es la historia del momento exacto en que el dinero se convirtió en arma. El momento en que Wall Street descubrió que podía decidir guerras, derrumbar tronos, mover ejércitos enteros, sin disparar un tiro, sin ondear una bandera. Desde ese día, los gobiernos del mundo entendieron una verdad incómoda. Quien controla el dinero, controla el destino. Y esa verdad sigue viva hoy, en cada sanción económica, en cada bono soberano, en cada préstamo que se concede o se niega. Cuando Estados Unidos congeló las reservas del Banco Central ruso en 2022. Cuando se bloquearon los sistemas financieros de Irán, cuando se cortó el acceso al dólar a regímenes enteros. Cada una de esas decisiones repite, sin saberlo, la lección que Jacob Schiff escribió hace más de 100 años. Hoy, los grandes bancos centrales pueden decidir el destino de una nación con un solo movimiento. Pueden congelar billones, pueden cerrar mercados, pueden aislar a un país del comercio mundial en cuestión de horas. Y todo eso, sin un solo soldado cruzando una frontera. Cada vez que escuches en las noticias la palabra sanción, cada vez que veas a un país temblar antes de que caiga la primera bomba, recuerda este nombre, Jacob Schiff. Porque él fue el primero en demostrarlo. El primero en convertir la firma de un hombre en el arma más poderosa del mundo. Y deja una pregunta inquietante, una pregunta que tú, ahora mismo, deberías hacerte. Si un solo hombre fue capaz de hundir al imperio más temido del planeta usando solo dinero, ¿qué imperios invisibles existen hoy, moviendo el mundo desde oficinas que jamás veremos? Si te interesan las historias donde el dinero cambia el curso de la historia, donde la venganza se cobra en bonos y los imperios caen sin estruendo. Suscríbete a Dinero versus la Historia. Activa la campana y déjanos un comentario contándonos qué otra historia poderosa, oculta, te gustaría que reviváramos en este canal. Porque mientras el mundo sigue mirando ejércitos y banderas, los que de verdad escriben la historia, firman cheques en silencio. Nos vemos en el próximo episodio.